Éxodo capítulo 1, versículo 15, cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a predicar bajo el tema Mujeres ordinarias en manos de un Dios extraordinario. Mujeres ordinarias en manos de un Dios extraordinario. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Señor, reconocemos que solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder y todo el reconocimiento. Rogamos, Señor, en esta hora que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, porque no vivimos solamente de pan, vivimos de cada palabra que sale de tu boca. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendice, Señor, a cada mujer, a cada madre que está aquí representada, pero de manera particular, háblanos a cada uno de nosotros, y especialmente a aquellos que no te conocen, para que puedan venir a novedad de vida por Cristo. Amén. Todos estamos de acuerdo en este lugar que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos en que la familia está siendo atacada de diferentes frentes. Por un lado vemos una generación de mujeres que reclaman mucho más libertad, pero muchas veces esa libertad para decidir se convierte en libertinaje. Se exalta hoy en día el empoderamiento femenino, la independencia, la autonomía personal, la satisfacción personal de la mujer, incluso por encima del diseño de Dios, tanto para la mujer, para la vida y para la familia. El pastor John MacArthur, un pastor y teólogo, hace más de 30 años, predicando acerca de Proverbios, capítulo 31, él dijo lo siguiente acerca de la mujer virtuosa de esta generación. Esta mujer se preocuparía por avanzar en su propia carrera, demandaría recibir una paga igual a los hombres. Ella rehusaría someterse a la autoridad de su marido, demandaría igualdad con él en todo. Ella tendría 1 o 2 divorcios, 1 o 2 abortos. Ella definitivamente ejercería su independencia. Ella se aseguraría de que estuviera eminentemente satisfecha.
Ella dependería de sus propios recursos. No querría que su marido ni sus hijos amenazaran sus propias metas personales. Ella tendría su propia cuenta de banco. Ella buscaría mantenerse al día en las tendencias de la moda y se aseguraría de que pudiera competir en un concurso de belleza para llamar la atención. Se aseguraría de que cada uno de sus hijos tuvieran una televisión en su habitación, de tal manera que cuando ella estuviera en casa no interrumpieran con la rutina de ella. Ella tendría opiniones fuertes, ella demandaría ser oída, estaría dispuesta a satisfacer toda su ambición personal y el mundo la aplaudiría. Esto él lo escribió hace más de 30 años y pareciera que lo está escribiendo el día de hoy. Vivimos en una cultura, en una sociedad donde muchas veces la maternidad es vista como una carga. Los hijos son vistos como obstáculos para el desarrollo personal. El hogar es visto como una limitación. La Biblia parece ser un libro muy atrasado y la obediencia a Dios es una amenaza para la libertad personal. Pero también vivimos en tiempos donde el pueblo de Dios está siendo presionado, ridicularizado y muchas veces y en muchos lugares está siendo perseguido. Y en medio de todo este escenario difícil, la batalla principal es una batalla en contra de nuestros propios hijos. Los niños son el centro de batalla. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que cada año se realizan aproximadamente 73 millones de abortos. Es decir, que antes de que termine el Día de las Madres, 200,000 bebés habrán muerto en el vientre de su madre. Esto nos recuerda la estrategia del enemigo. Sigue siendo la misma estrategia, levantarse en contra del pueblo de Dios y por un lado también en contra de nuestros propios hijos. Y no es una batalla que solamente la vemos en el vientre de la madre, también es una batalla por la mente, por el corazón y por la identidad de cada uno de nuestros niños. Muchos niños pasan cientos de horas siendo formados en su centro de estudio, en sus escuelas, contra 30 minutos de escuela dominical que reciben en nuestras iglesias. Aproximadamente 1,000 a 1,500 horas de formación secular contra 26 horas de escuela dominical, si es que vino todos los domingos en ese año. Y esto partiendo de que en muchas de las casas de los miembros de la iglesia no se hace un devocional, no se enseña la palabra, y los niños solamente son expuestos a lo que reciben en la escuela dominical. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos indica que un niño puede pasar 4 a 6 horas frente a un dispositivo, y si es adolescente, entre 8 y 10 horas al día. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está formando realmente a nuestros hijos? ¿Es la palabra de Dios o es la corriente de este mundo? ¿Es el hogar o es la cultura? ¿Quién ejerce mayor influencia sobre nuestros hijos? ¿Son los padres o es ese youtuber o ese influencer que ejerce más influencia sobre nuestros hijos? Y eso no es nuevo. El escritor de Hebreos dice que nada hay nuevo debajo del sol, que lo que hoy era antes, todo es vanidad. Así que cuando abrimos el libro de Éxodo, vemos también cómo estamos en tiempos oscuros, donde el pueblo de Dios está siendo perseguido, oprimido, y donde los hijos de Israel están siendo asesinados. Faraón entendía algo que muchos padres no entienden el día de hoy. Si tú quieres destruir el pueblo de Dios, tienes que atacar primeramente a los hijos. Si quieres debilitar la siguiente generación, comienza atacando a los niños. Pero en medio de esta estrategia de Faraón, Dios está llevando a cabo un plan. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Éxodo, vemos la mano de Dios actuando detrás de escena. Mientras Faraón levanta un decreto de muerte, en medio de este decreto Dios está levantando a un libertador. Mientras que Egipto intenta destruir a los hijos de Israel, Dios está levantando a un hombre que va a liberar al pueblo completo de la esclavitud. Y mire qué interesante, porque parte de este plan de Dios se está llevando a cabo a través de mujeres comunes y corrientes. Mujeres sencillas, pero que se han colocado
en las manos de un Dios extraordinario y están siendo instrumento de salvación. Mira el texto, 2 parteras sencillas, desconocidas, una madre, una niña y hasta la misma hija de Faraón se están convirtiendo en instrumentos dentro del mismo plan de Dios. Mujeres ordinarias en manos de un Dios extraordinario. Mujeres que no se han dejado dominar por el temor del Faraón, sino que se han puesto en las manos del Dios Todopoderoso. Y una mujer en las manos de Dios, en primer lugar, es una mujer temerosa de Dios. En segundo lugar, es una mujer de fe. Y en tercer lugar, es una mujer sabia y compasiva. En primer lugar, una mujer en las manos de Dios es una mujer temerosa de Dios. Mira conmigo el contexto en el versículo 8 del capítulo 1. Entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que lo molestasen con sus cargas, edificasen para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, toda labor de campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Se ha levantado un faraón que no conoce a José ni a su familia. Y eso no significa que no sabe quién es José o su familia, más bien que no tiene ningún compromiso con José ni con su familia, que no reconocía la deuda histórica de ese hombre que Dios usó para salvar a toda la nación de Egipto de morir de hambre. Así que el panorama del pueblo ha cambiado completamente. En lugar de ser un pueblo de bendición, ahora lo ven como un potencial peligro. El pueblo de Israel pasó de ser la fuente de salvación de los egipcios a ser un pueblo de esclavos. Faraón intenta destruir este pueblo y él elabora una estrategia que tiene 3 partes. La primera parte de esa estrategia la vemos en el versículo 11. Léalo conmigo. Ellos pusieron comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje. Pero mire lo que dice el versículo 12. La estrategia de Faraón no salió como él creía, porque dice el versículo 12, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaba y crecía el pueblo. Es una verdad gloriosa. Dios no necesita condiciones favorables para él llevar a cabo su plan. Dios nunca fracasa. Dios siempre tiene éxito en la ejecución de su plan. Así que Faraón tenía látigos, comisarios, poder político, autoridad humana, pero el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso y tenía la promesa de que ese Dios es un Dios fiel. La opresión no pudo cancelar la promesa de Dios. La oposición no pudo cancelar el pacto de Dios con su pueblo. Dice Éxodo 2:24, un poquito más adelante, que Dios escuchó los gemidos de ellos y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Nuestro Dios es un Dios fiel. ¿Quiénes lo creen? Así que Faraón diseñó todo esto para destruirlo, pero Dios demostró que su propósito no depende ni de la comodidad ni de las circunstancias, que su propósito depende de su fidelidad, de la fidelidad de Dios a su palabra. Faraón oprimía, pero Dios multiplicaba. Faraón cargaba al pueblo, pero Dios estaba sosteniendo a su pueblo. Faraón intentó reducirlos, pero Dios los hizo crecer. En las peores circunstancias, Dios siguió obrando en favor de su pueblo. En medio de la esclavitud, Dios lo multiplicó. En medio de la opresión, Dios lo preservó. En medio del dolor, Dios cumplió su promesa. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. Siempre que se levanta oposición en contra del cristianismo, el evangelio, la fe, se extiende mucho más. De hecho, decían los historiadores, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Hay momentos en que la oposición puede aumentar. Hay momentos en que la persecución se puede intensificar. Hay momentos donde la oscuridad parece ser mucho más
densa, pero Dios ha determinado cumplir su propósito. Así que ni Faraón, ni Egipto, ni el diablo, ni el mismo infierno pueden prevalecer en contra del plan de Dios para su pueblo. Lo que el enemigo usó para aplastar al pueblo de Dios, Dios lo está usando para multiplicarlo, para bendecirlo. La persecución pudo presionar su vida, pero en ningún momento esta persecución pudo detener el plan de Dios para su pueblo. Así que cuando esta primera estrategia de Faraón fracasa, viene su segunda estrategia: matar a los niños en el momento en que nacen. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a los hijos, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Probablemente estas parteras eran mujeres egipcias por el nombre que tienen, pero mientras asistían a las hebreas, ellas escucharon del Dios de las hebreas y empezaron a temer a ese Dios. Esa es la primera característica de una mujer en las manos de Dios. Es una mujer que es temerosa. Así que Faraón llega a estas parteras y dicen: maten a los niños y dejen vivas a las mujeres. Su estrategia es clara: matar a los hombres y esclavizar a las mujeres. Faraón entendía que si eliminaba a los hombres, debilitaría la próxima generación y anularía cualquier intento de libertad de parte del pueblo. Así que tenemos dos mujeres que son parteras, mujeres simples, en contra de un faraón y todo su imperio. El faraón era considerado como un dios. Lo que el faraón decía era considerado como una ley. Nadie podía ir en contra de esta ley. Ir en contra de la palabra de faraón implicaba un riesgo de muerte. Tenemos dos mujeres que deciden obedecer a Dios antes que obedecer al faraón. Dos parteras que tomaron la determinación de agradar a Dios antes de agradar a los hombres, sin importar el costo, incluyendo su propia vida. Simples parteras en contra de un imperio, pero son dos parteras que están en las manos de un Dios extraordinario. Faraón dio una orden, pero ellos conocían a uno que está por encima del faraón. Faraón dio un decreto, pero ellos conocían a uno que tiene mayor autoridad que el mismo faraón. Faraón se creía Dios, pero ellas conocían al único Dios verdadero. Las parteras temieron más a Dios que al mismo trono del faraón. Faraón les habló desde el palacio, pero Dios gobernaba completamente sus conciencias. Ellas no tenían espada, ellas no tenían ejército, ellas no tenían ningún poder para ir en contra de faraón, pero su conciencia estaba completamente cautiva, rendida a la palabra de Dios. El imperio quiso que ellas utilizaran sus manos para matar, sus manos como instrumento de muerte, pero Dios va a usar sus manos como un instrumento de vida. Porque cuando Dios gobierna tu conciencia, ningún rey puede gobernar tu obediencia. Cuando Dios gobierna tu conciencia, ningún rey puede gobernar tu obediencia. Así que esas parteras, simples mujeres, están en el lugar correcto, en el momento correcto, toman la decisión correcta y eso contribuye a la salvación del pueblo de Dios. Decidieron arriesgar sus propias vidas para salvar al pueblo de Dios, tal y como lo hizo la reina Esther. Si perezco, que perezca, pero yo voy a actuar a favor de mi pueblo. Y eso tiene implicaciones no solamente para ti que eres madre, tiene implicación para todos en ese lugar. El temor a Dios vence el temor al hombre. Cuando el hombre manda a pecar, el temor a Dios manda a obedecer sin importar cuál sea el riesgo. Esas mujeres actuaron con valentía, no actuaron con indiferencia. Ellas pudieron decir: ese no es nuestro problema. Ellas pudieron tomar el camino de Pilatos y lavarse las manos y decir: eso no es nuestro problema. Pero estas mujeres no fueron neutrales. Esas mujeres no fueron tibias, como vimos en el mensaje de la semana pasada. Ellas se pusieron del lado de Dios, del lado de la voluntad de Dios, y asumieron las consecuencias. Fueron mujeres valientes.
La verdadera valentía nace cuando el temor a Dios es más importante que el miedo al hombre. El temor a Dios pesa más que el miedo al hombre. El temor a Dios, la voz de Dios es mucho más fuerte que la presión de los hombres. El temor a Dios nos recuerda que es más importante, es primeramente más importante responder a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hacer lo correcto, aunque hacerlo sea algo peligroso. Y mira el versículo 20. Dios hizo bien, dice el versículo 20, a las parteras. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Qué interesante, hermanos. Aquí se habla de un faraón que es sumamente poderoso, pero ni siquiera se menciona el nombre de este faraón. Pero cuando se habla de esas parteras, se menciona su nombre, Cifra y Fúa. Faraón tenía trono, ejército, riqueza, autoridad, pero su nombre es ignorado por completo. Pero esas parteras, lo único que tenían era temor a Dios, y su nombre es escrito en la palabra de Dios. El mundo recuerda a los grandes, a los poderosos, a los ricos, pero Dios recuerda a los fieles. Dios honra a aquellos que le temen, a aquellos que son fieles a su palabra. Se cuenta la historia de Susana Wesley. Susana Wesley vivió en mucha pobreza, muchas enfermedades, dificultades. Ella tuvo 19 hijos y muchos de ellos murieron. Pero ella tomó una determinación en su corazón. Ella dijo: yo no solamente voy a darle comida, ropa a mis hijos, no solamente les voy a dar un techo, yo intencionalmente voy a enseñarles a conocer al Dios verdadero, les voy a enseñar la palabra, voy a orar con ellos y permanentemente ella estaba pasando tiempo con sus hijos, guiándole a la palabra de Dios. De hecho, cuando ella estaba muy ocupada en la cocina, ella se colocaba un manto en su cabeza y sus hijos entendían que cuando ella tenía ese manto en la cabeza, ella en ese momento estaba en comunión completamente con su Dios. Y dos de sus hijos, uno de ellos se llamó John Wesley y otro Charles Wesley, ellos generaron un gran avivamiento. De hecho, se dice que John Wesley predicó más de 40,000 mensajes durante toda su vida y caminó miles de kilómetros llevando el evangelio. Y Charles Wesley escribió más de 6,000 himnos. La mayoría de los himnos que se cantan en la iglesia cristiana fueron escritos precisamente por este hombre. Ella invirtió su vida completa en sus hijos. No fue una destacada maestra. Ella no escribió grandes libros, no fue conocida por sus grandes éxitos. Su legado fue sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos y Dios honró su fe. A veces las mujeres piensan que están en una posición insignificante porque se quedan en la casa, son ama de casa, que nadie valora su trabajo, que lo que hacen quizás es un desperdicio, que la sociedad no la toma en cuenta, que nadie aplaude ciertas decisiones que toman, que nadie ve ciertas lágrimas, que nadie toma en cuenta ciertos sacrificios, que nadie publica ciertas batallas internas. Pero esas decisiones que tú tomas, eso que tú ves que nadie ve en la intimidad, Dios sí lo ve. Y eso tiene un peso en la eternidad. Una mujer en las manos de Dios es una mujer que teme a Dios. Y en segundo lugar, una mujer en las manos de Dios es una mujer de fe. El versículo 22 nos dice que Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Todo niño que nazca sea lanzado al río. Ya no es simplemente una orden que él está dando a dos mujeres. Eso es un decreto para todo el pueblo. Si ustedes ven un niño y ese niño es hebreo, tienen que echarlo al río Nilo, tienen que matarlo. El río Nilo, que era símbolo de vida, ahora se convierte en un río de muerte. El río Nilo, que era adorado como el dios de la fertilidad, de la provisión, se convierte en un instrumento de destrucción y de juicio. Ya no son esas dos mujeres, ahora es un decreto público. Pero por encima de este decreto del faraón está el decreto de Dios. Porque ningún decreto de un hombre puede turbar el propósito eterno de Dios. Así que mientras Faraón, el enemigo, está usando este río como el río de la muerte, de ese río de la muerte Dios va a sacar a un niño. Su nombre es Moisés, que significa precisamente sacado
de las aguas, del río de la muerte, Dios va a sacar vida, va a sacar a la persona que va a liberar a su pueblo. Míralo conmigo en el versículo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Hay una pareja de esposos que tienen un hijo en el tiempo de la muerte, donde reina completamente la oscuridad y la muerte, en un tiempo peligroso. Ellos son de la tribu de Leví. De esa tribu va a salir Moisés, quien es el libertador, pero de ahí van a salir todos los sacerdotes del pueblo. Eran las personas que traían al pueblo delante de la presencia de Dios. Así que ellos deciden tener un hijo. No es su único hijo. Ellos tenían también a Aarón y a Miriam, que aparece en la historia, que probablemente tenían entre 6 y 7 años. Pero ellos deciden no obedecer al faraón y preservar a su hijo para Dios. Faraón dice muerte, ellos deciden ir por la vida. Y esto representa un riesgo para su familia, pues ellos estaban exponiendo su propia vida y la vida de los 2 hijos que ellos tenían, Miriam y Aarón, a ser asesinados por violar la orden del faraón. Pero mire qué interesante cómo Dios está dirigiendo la historia. Versículo 2. Lo tuvieron escondido por 3 meses. Versículo 6. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Durante 3 meses el niño no lloró. Y en el momento que él tenía que llorar para llamar la atención de la hija del faraón, él lloró. Lo que han tenido niños pequeños, hace mucho que no lo tengo, pero saben que nadie puede controlar el llanto de un niño. Cuando un niño llora, va a llorar con toda su intensidad. Así que este niño lloró cuando tenía que llorar y guardó silencio durante 3 meses, de tal forma que nadie descubrió que él estaba ahí. Ahí está la mano de Dios controlando el llanto de un niño. Faraón podía tener poder, autoridad, decreto, pero Faraón no contaba con este Dios todopoderoso. En el capítulo 1 está preservando a su pueblo completo, pero con el capítulo 2 está preservando la vida de un simple niño, la vida de un bebé. Porque nuestro Dios no solamente es el Dios que gobierna todas las naciones, nuestro Dios también gobierna los detalles insignificantes de nuestra vida. Él lo está utilizando para llevar a cabo su plan. Detalles que muchas veces nosotros vemos como coincidencia, suerte, destino, casualidad. No es coincidencia, es Dios incidiendo en esas circunstancias. No es suerte, es la providencia de Dios. No es casualidad, es la mano invisible de Dios detrás de escena llevando a cabo su propósito eterno. Como una madre y un bebé en contra de un faraón y todo su imperio. Como el llanto de un simple bebé en contra del decreto de un poderoso faraón que se creía ser Dios. Como una simple canasta flotando en el río de la misma muerte. Dice el texto, viéndole hermoso, lo tuvieron escondido por 3 meses. Eso no es un instinto materno, eso es una decisión de fe. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres porque le vieron hermoso. Y luego explica, y no temieron al decreto del rey. Y Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Hechos capítulo 7, versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Es decir, que ella vio que ese niño tenía un propósito. Y en el tiempo de la muerte ella dijo, no, mi hijo no va a ser un hijo de muerte, mi hijo va a ser un hijo de vida. Y puso su hijo en las manos de Dios. No significa simplemente que era bonito, porque toda madre ve a su hijo bonito, aunque no lo sea. Significa que este niño tenía un propósito. Así que esta madre, su nombre es Jocabed, puso la promesa de Dios por encima del decreto de los hombres. Puso la obediencia por encima de su propia conveniencia. Ella entendió que aunque Faraón había dado una orden de muerte, Dios tenía una orden de vida. Ella no fue una madre pasiva. Ella no fue una madre distraída.
Ella no fue una madre solo de título, solamente de palabras. Ella no trajo a su hijo para decirle, cuchi, cuchi, qué lindo tú eres. Ella es una madre de fe, de convicción, de acción, que hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Ella entendió que su hijo no iba a servir a Egipto ni a Faraón, que su hijo iba a estar en las manos de Dios. Y eso le llevó a tomar una segunda decisión de fe, una decisión muy difícil. Versículo 3. Cuando no podía ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó de asfalto y brea, colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. No podía tener el niño por más tiempo. Tenía que tomar una decisión rápida. Quizás había pasado mucho tiempo meditando, ¿qué voy a hacer ahora? Si descubrían el niño, podían matarlo y podían matar a toda su familia. Ahora, ella no está abandonando a su hijo en el río. Ella está entregando a su hijo en las manos de Dios. Es un acto de fe. Ella no tenía todos los detalles de lo que pasaría. Nosotros podemos leerlo ahora. Pero ella no sabía si la hija de Faraón iba a actuar con compasión. Probablemente la hija de Faraón iba a obedecer a su padre, la ley de su padre. Ella no tiene todos los detalles de lo que Dios va a hacer, pero ella confía en Dios. Ella no está actuando porque todo su panorama está seguro. Ella actúa porque Dios es fiel. Es una decisión difícil para toda madre, tomar su hijo, colocarlo en una canasta sobre un río. Yo recuerdo a mi madre. Yo creo que las madres actúan contrario a esto. Las madres siempre tratan de salvar a sus hijos. Recuerdo cuando se incendió nuestra casa por completo. Yo quizás tenía 5 años. Mi padre murió en ese momento. Pero cuando la casa se estaba quemando, recuerdo que mi madre se lanzó completamente sobre el fuego, quemó su cuerpo completamente para salvar mi vida y la vida de mis hermanos. Es lo que haría toda madre, arriesgaría hasta el final para salvar a sus hijos. Pero mira lo que tiene que hacer esta madre, colocar a su hijo en el río Nilo y dejarlo ir. Hay momentos donde amar no significa retener. Hay momentos donde amar significa entregar en las manos de Dios lo que tú no puedes retener con tus propias manos. Así que eso es un acto de fe. Ella dejó en las manos de Dios lo que no pudo sostener por más tiempo en sus propias manos. La fe verdadera no se mide por lo que sostiene en tus manos, sino por lo que tú te atreves a poner en las manos de Dios. Ella retuvo a su hijo por 3 meses, pero en ese momento ella lo está colocando y confiando completamente todo en las manos de Dios. La fe no elimina la incertidumbre, la fe no elimina completamente el peligro. La fe entrega la incertidumbre en un Dios que es fiel, en un Dios que es seguro. Jocabed no sabía lo que iba a pasar con ese río, pero Jocabed sabía y conocía al Dios que gobierna al río, al Dios que está por encima del río. Ella no conocía todos los detalles del camino, pero ella conocía al Dios que gobierna el camino. Ese es nuestro Dios. Una mujer en las manos de Dios es una mujer que teme a Dios. Una mujer en la mano de Dios es una mujer que actúa con fe. Y una mujer en las manos de Dios es una mujer sabia y compasiva. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal en la orilla. Ella lo colocó en el río, pero ella fue sabia e hizo una pequeña arca para colocar al niño allá. Ella está haciendo lo que le corresponde hacer. Ella está preparando el arca, le está colocando en el río y está dejando el resultado de esto a Dios. Es una mujer ordinaria de la tribu de Leví que está construyendo un arca, pero ella no sabe que dentro de esa arca ella va a poner al niño que va a ser usado por Dios para liberar completamente a un pueblo, a una nación. Y esta palabra que se utiliza como arca
recuerda lo que sucedió en Génesis capítulo 7. Es la misma palabra donde Dios le dice a Noé que construya un arca y que la calafatee exactamente de brea. Un arca que en un momento oscuro en Génesis capítulo 7 Dios usó para salvar a toda una nación. Y esa mujer también está construyendo un arca para salvar a un niño, y ese niño va a salvar a su pueblo. Así que no importa si es un arca pequeña como la de Noé, si es un arca pequeña o si es un simple pesebre, de ahí va a brotar salvación para el pueblo. Así que la salvación de Dios puede venir envuelta incluso en algo tan frágil como una canasta, como un arca flotando sobre el río de la muerte. Faraón tenía un decreto, Dios tenía un plan. Faraón tenía poder, Dios está trayendo providencia. Faraón tenía el río de la muerte, pero ahí viene detrás el arca de la salvación de Dios. Y si estás en ese lugar, hay momentos en nuestra vida donde tú no puedes controlar todas las cosas que te están pasando, donde tú no puedes controlar el decreto, el río, no puedes controlar el futuro, pero tú puedes confiar en Dios y actuar como actuó esta mujer, actuar con sabiduría. Una mujer sabia hace lo que le toca hacer y entrega lo que no puede controlar, lo coloca en las manos de Dios. Del río de la muerte Dios está sacando vida. El faraón convirtió al río Nilo en un cementerio. Dios está convirtiendo al río Nilo en una cuna, y de esa cuna va a salir el libertador. Pero mira otra mujer también en esta historia. La hermana de Moisés, versículo 4. Una simple niña. Dice, una hermana suya se puso lejos para ver lo que acontecía. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Una niña insignificante, quizás 6 o 7 años, ella está observando lo que está sucediendo. Su papel parece ser pequeño, insignificante. Su nombre es Miriam. Miriam no tiene ningún poder político. Miriam no puede revocar el decreto de un faraón. Miriam no puede enfrentar al faraón, pero ella hace lo que tiene que hacer en ese momento. Ella está observando y está atenta a que llegue el momento perfecto. La intervención de Miriam parece ser pequeña, insignificante, pero Miriam está dentro del plan de Dios. Es la persona que Dios va a utilizar para acercarse a la hija de Faraón y para llevar a Moisés del río al palacio, del río a las manos de la hija de Faraón y de las manos de la hija de Faraón a su propia madre. Una niña insignificante, pero que está actuando con sabiduría, que está haciendo la pregunta correcta. Miren lo que ella pregunta. Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Quizás ella observó ese momento en que la hija de Faraón hizo una reacción con su cara y mostró compasión. Y en ese momento exacto, Miriam hace la pregunta correcta. Ella no dijo, mira, ese es mi hermano. Ella no dijo, yo conozco a su madre. Ella hizo una pregunta sabia. Ella fue atenta, prudente, diligente. Aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando en ese momento. Eso es actuar con sabiduría. Actuar con sabiduría es esperar, observar y hablar en el momento en que tienes que hablar. La sabiduría consiste en estar en el lugar correcto, en observar con prudencia y hablar las palabras adecuadas. Versículo 6. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Las lágrimas de Moisés pesaron más sobre esta mujer que el decreto de su propio padre. El imperio había ordenado muerte y ahí Dios hizo brotar misericordia. Y Dios está haciendo brotar misericordia de la hija del propio faraón. El mismo Dios que endureció el corazón del faraón
Es el mismo Dios que está llevando a compasión al corazón de su propia hija, porque nuestro Dios es un Dios soberano. Dios no necesitó ejército, tanques, misiles para destruir al faraón. Dios está iniciando la destrucción del faraón con las lágrimas de un simple bebé. Así que Faraón había decretado la muerte de todos los niños hebreos, pero Dios, a través del llanto de uno de los hijos de los niños hebreos, Dios está conmoviendo a su propia hija. Lo que parecía debilidad del río es el primer golpe en contra de todo el imperio, de todo el palacio de Faraón. Pero mire cómo esta mujer que no es creyente, que no es cristiana, que no es de las hebreas, es movida a compasión. La verdadera compasión no es lástima. Ella no simplemente tiene lástima de este niño, ella actúa en el momento correcto y decide salvar a este niño. La compasión no se queda mirando el sufrimiento de lejos. La persona compasiva es una persona que actúa, que se involucra, que hace lo que tiene que hacer. Ojalá que el Señor nos dé un corazón compasivo. ¿Cuántas veces miramos a un hermano en una necesidad y seguimos de lejos en vez de detenernos y ayudar a ese hermano? Quizás Dios te ha colocado a alguien en esta semana, a un niño, a una familia, a quien tú tienes que mostrar misericordia y no lo has hecho. No pases de largo frente al dolor, detente y haz lo que tienes que hacer, actúa. No diga, este no es mi problema. Ella hizo en ese momento lo que ella tenía que hacer. Pero de una forma u otra Dios se está burlando del faraón, porque esta mujer está llevando a la propia casa del faraón el niño hebreo que ha de derrotar completamente a Faraón y a todo Egipto. Versículo 7, entonces su hermana dijo, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual le dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La providencia de Dios. Ella entregó su hijo en fe. Dios está honrando su fe y le está entregando su hijo de vuelta para que ella lo pueda criar. Y no solamente que lo pueda criar, sino que la propia hija de Faraón está financiando esa crianza. El propio Faraón está financiando con sus recursos la crianza del niño que Dios está levantando para destruir al Faraón y para liberar al pueblo. Así de grande y de impresionante, de extraordinario es nuestro Dios. Ella va a tener una pequeña oportunidad para educar a este niño, probablemente hasta los 3 o 4 años, para luego llevárselo de nuevo a la hija de Faraón. Hechos 7:22 dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando llegue a Egipto será enseñado en ciencia, en letras, será enseñado acerca de todos los falsos dioses que tiene en Egipto. Así que esta mujer tiene solamente una oportunidad para enseñarle su fe a este niño, para formar la identidad en los primeros años de vida de este niño. Moisés fue llevado al palacio, pero cuando llegó al palacio no fue absorbido completamente por el palacio, porque antes de conocer la grandeza de Egipto, su madre se dedicó a enseñarle la grandeza de Dios. Y cuando él tuvo que tomar una decisión difícil en su vida, elegir entre Egipto y el pueblo de Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 24, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Egipto le dio cultura, posición y conocimiento, pero su madre le dio una fe en el único Dios verdadero. Así que si tú eres madre en esta hora, la fe de una madre puede dejar marcas más profundas que la influencia de todo un imperio. Escucha, la fe de una madre puede dejar marcas más profundas que la influencia de todo un imperio. El mundo puede ofrecer
formación a tus hijos, pero solamente los padres pueden sembrar convicciones en sus hijos. Moisés vivió rodeado de dioses falsos en Egipto, pero nunca se le olvidó en su memoria el Dios verdadero que le había enseñado su madre. Su madre dejó ese legado, al igual que Loida y que Eunice, una fe no fingida. No basta con criar hijos para que sobrevivan a Egipto. Tienes que criar hijos para que cuando estén en medio de Egipto, ellos recuerden al único Dios verdadero. Preparar a nuestros hijos para el mundo, no para el mundo, sino para el reino de Dios, y para que en medio del mundo ellos puedan honrar y servir a Dios. Porque un día todos vamos a tener que dejar ir, como esta mujer, a nuestros hijos. Pero procura que cuando esto sucede, cuando dejes ir a tus hijos, ellos estén en un lugar seguro, ellos estén sobre la arca, y esa arca es Cristo Jesús. Hemos visto estas tres verdades: una mujer en las manos de Dios es una mujer con temor de Dios. En segundo lugar, una mujer en las manos de Dios es una mujer de fe. Finalmente, una mujer en las manos de Dios es una mujer con sabiduría y con compasión. Mujeres ordinarias en las manos de un Dios extraordinario. Eres madre, felicidades en tu día, pero tú no eres el centro del universo. Tú estás aquí con un propósito mayor que trasciende tu propia existencia, y es levantar hijos, es levantar una generación para la gloria de Dios, no para el mundo, sino para que puedan servir a su Dios con sus dones y talentos. Este texto tiene implicaciones no solamente para las madres, tiene implicaciones para todos nosotros. Dios tiene un plan y Dios está llevando a cabo ese plan a pesar de cualquier oposición. En segundo lugar, cada detalle de tu vida está bajo la providencia de Dios. Dios gobierna tronos, pero Dios también puede gobernar las lágrimas de un simple niño. Dios mueve reyes, ríos, horarios para llevar a cabo su plan. Esa madre preparó un arca, pero Dios preparó el encuentro con la hija del faraón. Nuestro Dios no está improvisando. Ni lo puede parecer un río de muerte, pero de la muerte Dios está sacando la vida. El arca puede parecer frágil, pero Dios está sosteniendo el arca en medio de este río de la muerte. El llanto de un niño puede ser una señal de debilidad, pero Dios la puede utilizar para conmover a la propia hija del faraón. La hija de faraón pareciera que está llegando allí por casualidad, en el momento exacto, en el momento en que tiene que llegar, pero ella está siendo movida por la mano de Dios. Nada está suelto, nada es casualidad, todo es parte del gobierno soberano de nuestro Dios. Finalmente, mira lo que dice el versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El libertador del pueblo de Dios está siendo sacado del río Nilo, del río de la muerte. Moisés más adelante va a lograr salvar a su pueblo. Va a sacar a toda una nación, más de 2 millones de personas de Egipto. Pero hay algo que Moisés no va a poder hacer. Moisés no va a poder sacar a Egipto del corazón de este pueblo. Moisés es un libertador político, pero nosotros necesitamos a alguien mucho más grande que Moisés, que no solamente pueda librarnos de Egipto, que pueda librarnos de nuestro pecado. Y ese libertador que necesitamos es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Así como Moisés, su vida fue amenazada desde su nacimiento, también la vida de Jesús fue amenazada desde su nacimiento. Así como había un decreto de muerte para Moisés, también Herodes ordenó un decreto para matar a todos los niños en Belén. Así como Moisés fue preservado para liberar a Israel, Jesús fue preservado desde su niñez para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Cristo nos ha liberado del dominio completo del pecado. Moisés cruzó el mar por su pueblo. Cristo atravesó la misma muerte por su pueblo. Moisés fue un instrumento de liberación temporal, mas Cristo es un instrumento de liberación, de redención eterna. Este pasaje nos enseña y está ahí, no simplemente para que admiremos la fe de estas mujeres, de Jocabed, de Miriam, la valentía de las parteras, la compasión que sintió
la hija del faraón. Ese pasaje es para que en esta hora tú puedas mirar y descansar en el Dios que está gobernando la historia, en el Dios que está preservando la historia, en el Dios que está trayendo un plan de redención a través de uno que es más grande que Moisés, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si estás en esta hora, no vivas gobernado por el temor. No vivas pensando que tu vida es un conjunto de casualidades que están ocurriendo al azar. No piense que Satanás tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Dios está llevando a cabo un plan. Dios está reinando. Dios está cumpliendo su propósito a través de tu vida. Si estás en Cristo, puedes descansar en esa verdad. Muchas veces las aguas parece que pueden tragarte, que pueden ahogarte, que pueden matarte. Pero esas aguas de muerte son el camino que Dios está utilizando para salvarte, para formarte, para cumplir su propósito en tu vida. 3 verdades: teme a Dios, actúa con fe, no por vista, y vive delante de Dios con sabiduría y con compasión. Oremos en esta hora. Señor, gracias una vez más por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios verdadero. Señor, porque nuestro llamado no es a obedecer a los hombres, es temerte a ti, es actuar con valentía en cualquier circunstancia que tú nos has permitido. Ayúdanos, Señor, a ser como esas mujeres ordinarias, pero en las manos de un Dios extraordinario. A vivir, Señor, con temor reverente a ti. A actuar, Señor, por fe. A vivir, Señor, con sabiduría y compasión en este mundo difícil, peligroso, oscuro, en el que tú nos has colocado, pero en el que tú nos llamas a ser luz en medio de las tinieblas. Por Cristo. Amén. Señor le bendiga.